Inicie, profe, inicie. Sí, ya, buenos días. Estaba cargando la pequeña práctica. Bien, muchachos. ¿Logran ver la pregunta número 1? Si no logran verlo en su pantalla, tienen ahí para ampliar, ¿no es cierto? Lo voy a ampliar un poquito. Con las justas, amplíalo pues. Está en 12, tipo 12, amplíalo. Yo lo he ampliado ahorita. ¿Se nota la ampliación? ¿Lo que he ampliado se nota o ustedes lo ven así en vertical, hoja chica? Lo he ampliado un poquito más, ¿no? Ya, mira la pregunta, a ver. A ver si te acuerdas. Mira. Juan escucha una interesante conferencia en quechua ofrecida por Walter. Los elementos de la comunicación, emisor, receptor y código, respectivamente, son. Ah, ya, falta la encuesta ahora. A ver, vamos a hacer una encuesta, a ver. Iniciar una encuesta. A, B, C, D. Ya, empieza. Ah, muy bien, ¿ah? Muy bien. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 31 marcado C. Elisa Bárbara, la B. La 1. A ver, vamos a ver. La A. Si se dice, ¿no? Juan escucha. Si Juan escucha, ¿qué viene a hacer? Si Juan escucha, la B. No. Si Juan escucha, ¿no? Juan escucha. Juan no dice nada, sino Juan escucha. Y Juan escucha es el receptor, ¿no es cierto? Si Juan escucha, es el receptor. Una interesante conferencia en quechua. En quechua. En castellano, no, en quechua. Entonces este es el código. Este es el código. Ofrecida por Walter. Walter es el que está exponiendo la conferencia, ¿no? Entonces, Walter viene a ser el emisor. ¿No es cierto? Bueno, no se han dejado sorprender. La respuesta es la D, ¿no es cierto? La C, perdón, la C. La C. Walter, Juan y la lengua quechua. Esto se tomó en un examen ya hace por lo menos 7 años, ¿no? 8 años. Cuando estabas en tu primaria, ¿no? Jugando la chapada. Ya. Otra pregunta, a ver. Otra pregunta, a ver. Para recordar, ¿eh? Mira. A ver, otra. Bueno, acá están funciones, ¿no? Funciones. ¿Ya? Después lo vemos completito para que... Mira aquí. La número 4, a ver. La número 4.
Vayamos a otra pequeña encuesta. A ver. La número 4. Iniciar la encuesta. Tienes A, B, C, D. Ahí está. Lengua y habla. Lengua y habla. Toma tu tiempo, ¿eh? Acuérdate, cuestiones básicas. ¿Listo? Una pregunta no te debe tomar más de 2 minutos. Si puedes, en 1 y medio. Cuando uno sabe la respuesta, rapidito lo marca, ¿no es cierto? Es automático. Así como 2 más 2 es 4, es automático. Pero cuando uno todavía no lo ha memorizado un poquito, las características, o si todavía no lo ha razonado, toma tiempo hasta que se quede grabado en la memoria. Ya basta. La respuesta es la A. ¿Ya? La respuesta es la A. La A es social y el habla es momentáneo. No puede ser la B. La lengua no es individual. Si la lengua lo maneja una comunidad de hablantes, no puede ser individual. El habla es el sistema. El habla es lo concreto. La B, empleo del sistema. El empleo del sistema es el habla. El habla es el empleo de la lengua. El habla es el empleo del sistema. ¿Ya? La lengua es psíquico. El habla no es psíquico. El habla es concreto, psicofísico. El habla es concreto, psicofísico, no es psíquico. Psíquico es la lengua. Psíquico porque está en el cerebro. Y el habla es el empleo del sistema. ¿Ya? La lengua es psicofísico, no, la lengua es psíquico y social. Y le vamos a dar un pequeño repasito, ¿ya? Para que lo vean mejor, ¿ya? Porque hay 6, 11, 14 contra 21. Y un pequeño repasito, ¿ya? Un pequeño repasito. A ver, vamos a ver. Ahí está. ¿Logran ver ahí? ¿Logran ver? ¿Lengua y habla? Sí, ¿no es cierto? Claro, la lengua es el sistema, pues. Al ojo. Al ojo es cuando uno ya lo sabe, pues. Pero al comienzo toma tiempo. Y eso es normal en el ser humano. Al comienzo toma tiempo y después cuando ya lo sabes, pues
Es súper sencillo. Entonces, mira, la lengua, pongamos, ¿no? La lengua española, por ejemplo, la lengua española tiene 483 millones de usuarios, ¿no es cierto? La lengua española. Aquí estamos, ¿no es cierto? ¿Ya? La lengua española tiene 483 millones de usuarios. Millones. La lengua es un sistema de signos lingüísticos que me permite codificar y descodificar mensajes. Está en la mente, está en el cerebro. ¿Ya? Es un sistema de signos que me permite codificar y descodificar mensajes, pero está en el cerebro. Características. Es psicológico, es abstracto, porque está en el cerebro. Es social porque lo maneja una comunidad de hablantes. Es un producto histórico porque lo heredamos. Yo lo heredo de mi papá de mi abuelo, que seguramente hablaba quechua, castellano. Tú también lo heredas de tu papá ¿no? de tu abuelo. Y nuestros abuelos lo heredan de Francisco Pizarro, que llegó con el español hace más de 500 años, ¿no? ¿Ya? Es hereditario la lengua. Por eso se dice que es un producto histórico. Y la lengua es un sistema de signos lingüísticos, es un código, pues. Un sistema de signos que comprende sonidos, fonemas, ¿no es cierto? Comprende fonología, fonemas, formación de sílabas, comprende morfología, sintaxis, comprende la fonología, morfología, sintaxis y semántica. Es un sistema de signos guiado por reglas gramaticales. Esa es la lengua. Abstracto, social, producto histórico, un sistema de signos. En cambio, el habla, que son las expresiones lingüísticas, es psicofísico. ¿Por qué psicofísico? Porque primero lo pienso, psicológico, y luego lo digo. Y cuando lo digo ya es físico, es concreto. El habla es concreto, porque lo percibo por el oído, porque lo articulo los sonidos. Ayer llegué temprano, es concreto, porque lo puedo oír, lo puedo articular, pero es psicofísico, o si quieres, más breve, concreto. Es individual. Y la lengua social, el habla es individual, es el uso particular, es el uso particular que hacemos del sistema, de la lengua. Y si la lengua es un producto histórico, el habla es un acto momentáneo. ¿Ya? El habla es un uso momentáneo. Lo digo y desaparece. Y la lengua es un sistema, ¿no es cierto? ¿Y qué es el habla? El uso del sistema, el uso, ¿ya? El uso de los signos lingüísticos. Entonces la lengua es abstracta y la lengua se concretiza o materializa en el habla. El habla es lo concreto y la lengua es lo abstracto. Ya, vayamos a otra pregunta. Uy, ¿tiene realidad? Claro, muy bien, humildad, ¿no es cierto? Humildad. El ser humano está pasando por una pandemia mundial, ¿no es cierto? Y los más inteligentes científicos todavía no logran encontrar la vacuna, ¿no es cierto? Hay que ser humilde con lo que uno sabe, ¿ya? Todavía no logran hallar la vacuna, ¿no es cierto? Pero se siguen estudiando, estudiando, y hay medicinas para prevenir un poquito, ¿no? A ver, vamos a hacer otra pregunta de repaso. Uy, este tampoco es. Ahí está. Teníamos uno, ahora vamos a ver, mira,
Lengua y habla, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿ah? Mira la número 5, a ver. A ver, iniciamos una pequeña... Uy, chispas. Una pequeña encuesta. Ya, a ver, de nuevo, a ver. En 5, el sonido del timbre usado para indicar el inicio y el fin de la clase. El timbre. El timbre. Podrá ser no humana. ¿Quién inventó el timbre para indicar inicio y salida? Seguramente la chica que cuida el aula, ¿no? Para no estar tocando la puerta de cada aula. Profesor, termina la clase. Profesor, termina la clase. Profesor, no, mejor inventó el timbre. Y el timbre indica el inicio. Después de 2 horas, el timbre indica el final. Es humano, el ser humano lo ha creado. No se puede decir que no es no humano. El ser humano utiliza ese pequeño código, el timbre. Verbal, el timbre es verbal. ¿Cuándo es verbal? Cuando es verbal. Cuando uso el código. Es verbal cuando uso la lengua, pues. Uso la lengua, lo que vimos hace un momento. Cuando uso la lengua. Cuando uso la lengua es verbal. ¿Y cuándo es verbal? Cuando lo digo. Cuando lo digo o cuando lo escribo. Eso es verbal. ¿Por qué es verbal? Porque utilizo la lengua. Por eso es verbal. ¿Ya? Es verbal cuando uso la lengua, cuando lo digo o escribo. Eso es verbal. ¿Y el timbre es verbal? ¿Lo estoy diciendo? ¿Lo estoy escribiendo? No. La respuesta es la C. Muy bien. No verbal. Esta es la respuesta. No verbal. No uso la lengua, la gramática. No lo he dicho, no lo he escrito. Es no verbal. Profe, ¿por qué no puede ser la D? ¿Ah? Porque esto es auditivo oral. Auditivo oral es verbal, porque lo estoy hablando. Esto es verbal. Verbal oral, porque lo oigo y lo digo. Pero vamos por ahí. La mayoría ha respondido la C. Vamos por ahí. Ahora miremos a ver. Otra vez. Mira, esta pregunta es muy bonita, la 6. ¿Ya? La 6 es muy interesante. La 6. ¿Ya? La 6, ¿ah? La 6. La 6. A ver, de nuevo, a ver. El color de la tarjeta que muestra el árbitro a un jugador en un partido de fútbol constituye el elemento comunicativo denominado. Recuerda que tienes el internet, puedes buscar elementos de la comunicación y son breves, ¿ah? Estos videos son breves, son 3 minutitos, 4 minutitos. Tienes que prestar atención ahí y reflexionar. Siempre que aprendes algo, reflexiónalo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Y vas a hallar la respuesta. Cuando tengas más datos,
en tu cabeza, en tu cerebro, vas a solucionar muchos problemas de lenguaje, muchos problemas de matemáticas, ¿no? De álgebra, de física. Tienes que llenar tu cabeza de teoría, de datos, y después resolver problemas con eso. Pero si no tenemos esos datos básicos, no vas a responder por más inteligente que sea. ¿Ya? Ya está. Muy bien. La respuesta es la A, la B, la C, la D. La respuesta es la, la D. Muy bien. Es el código. Pues. El código. Es el código. ¿Qué cosa es la tarjeta? La tarjeta es una tarjeta, ¿no? Es una cartulina, ¿sí o no? Una cartulina, la tarjeta. Y el color está ahí impregnado. De la tarjeta, ¿qué viene a ser? La tarjeta es el canal por donde se transmite el mensaje. Es el canal. Y el color viene a ser el código, pues. El código. ¿De cuántos colores comprende este código, no? De la tarjeta del árbitro. El código comprende rojo y amarillo. ¿Y quién conoce este código? Los jugadores de fútbol, el entrenador, el público, prácticamente el mundo, ¿no? Que ama al fútbol. ¿Ya? El código es el color rojo y amarillo y el soporte físico es la tarjeta. Entonces, el elemento comunicativo denominado código, pues es el color. Y la tarjeta es el soporte físico. ¿Ya? Ahora miremos otra vez, otra vez. Miremos la 7. La 7. Mira, tienes que leer bien. Las funciones del lenguaje, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Las funciones del lenguaje son expresiva o emotiva, ¿no? Apelativa, referencial, poética, metalingüística y fática, ¿no? A ver, referencial, expresiva, poética, apelativa, metalingüística y el otro era la fática. Entonces, ¿cuál es la intención comunicativa aquí? En el enunciado, Andrea, a Gregorio le gusta mucho la película Violines en el cielo. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la función? ¿Ya? Ahora miremos a ver, esta misma. ¿Cuál es el propósito? Cuando tú pronuncias una oración, es porque hay una intención detrás. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la función? Hablar sobre la lengua. Si hablamos sobre la lengua, es metalingüístico. ¿Ya? Si hablamos sobre la lengua, es metalingüístico. Si transformamos el mensaje, es poético, función poética. ¿Cuál es la respuesta? ¿Expresiva, apelativa o referencial? Uy, bueno, aquí hay una duda, ¿no? No hay 5, pues. Ahí está el problema. Pero no es poética, ¿no es cierto? Tampoco metalingüística. Entonces anulamos la C, ¿no? Porque no es poético, pues, ¿no es cierto? Tampoco metalingüística, porque no se habla de la lengua. Ya ahí se me pasó. Esta es una pregunta de hace de 2 años, me parece. Sí. Bueno, me van a disculpar. A ver, utilicen la pizarra, muchachos. A ver. Queda B, E y D.
Muy bien. Muy bien. Ya. Bien, bien, bien. La respuesta es referencial, Juan. Esta es la respuesta. ¿Ya? ¿Cuál es el distractor? Más o menos que es Andrea, ¿no? La llamo, es un vocativo. La llamo y le informo. Andrea, a Gregorio le gusta mucho la película Violencia en el Cielo. La llamo y la informo. A ella le gusta esa película. Es informativo, es referencial. ¿Ya? Es informativo, es referencial. Es la E. Otra cosa, si le digo, ¿no? Andrea, a mí me gusta. Si dijera a mí me gusta, y es expresivo, porque hablo de lo mío. A mí me gusta. Ahí es expresivo, ¿ya? Expresivo. Si yo digo, ¿no? Andrea, la llamo y le digo, a mí me gusta esa película, es expresivo. Pero aquí no, aquí dice, a él le gusta. Es referencial nada más. Es referencial, ¿ya? Es referencial. Y a ver, bueno, a ver, ¿qué más hay por acá? A ver. La 9. Ya vamos a ver la 10, el último, para avanzar con las lenguas habladas en el Perú. Vamos a ver, otra pequeña encuesta. Esta sí, A, B, C, D, ¿no es cierto? La número 10, ¿ah? La número 10. Uy, no se ve. Bueno, tienes A y B nada más. A ver, vamos a ver, ¿qué más tienes ahí? Tienes A, B, C y D. Verbal visual, no verbal gestual. Seguir en otra hoja. En C, no verbal gestual y D, verbal visual. No verbal gestual y en D, verbal visual. Y en A, no verbal gráfica y no verbal táctil. Táctil, ¿no? Ya, muy bien. Es la B, pues. Es la B. Por su cumpleaños, Juan le da un beso y un abrazo a su madre. No le dice nada. No le escribe nada y no le dice nada. Por lo tanto, si no le escribe nada ni le dice nada, es no verbal. ¿Ya? El código, digamos, el signo no lingüístico que utiliza es el tacto, pues. Se acerca y le da un beso y un abrazo a su madre por su cumpleaños. Es comunicación humana, no verbal, táctil, táctil. Comunicación humana no verbal, táctil. ¿Ya? Se vale del tacto para transmitir un mensaje, ¿no es cierto? A ver, otra. Mira, mira. Ya, ahí tienes A, B, C, D, E. A, B, C, D. A ver, Alexandro. ¿Qué dice Alexandro? A ver, en A.
A ver, Alexandro, a ver tú. A ver, déjelo, Alexandro, a ver. Alexandro, a ver, escribe, Alexandro, en A. A ciertas horas el tráfico en Lima es insoportable. ¿Qué función cumple? Ahí tienes un lapicito ahí en la pizarra, arribita, en la manito, hay un lapicito. A ciertas horas el tráfico, muy bien, expresivo, bien, bien, bien. En B, los árabes llevaron el ajedrez a Europa, muy bien, referencial. En C, vámonos inmediatamente de este lugar. En C, en B es referencial. En C es apelativa, ¿no es cierto? En D, expresiva. Muy bien, D es expresiva. En E, bien, es referencial, ¿no es cierto? Bien, Giovanni, ¿no? Bien, bien. Bueno, ya vamos a ver un video sobre las lenguas habladas en el Perú, ¿ya? A ver, pero lo voy a presentar este, ¿ya? Para que lo hagan en su casa. ¿Ya? Ahí tienen la, la número uno. A ver, chequéenlo. La uno, página uno. Tarea, a ver, para que lo hagan, ¿ah? Les doy la respuesta en la próxima clase. Tienes ahí la 2, la página 2 y la página 3, ya para que vayas practicando y se te quede en la memoria y todo va a ser fácil. Ahora miremos, vamos a subir un video ya sobre las lenguas habladas en el Perú. Las lenguas habladas en el Perú. Vean allá.
¿Vieron el video? Dice 47, ¿no? En realidad son 48 lenguas habladas en el Perú. ¿Ya? Son 48, no son 47. Lo que pasa es que ese pequeño video tiene sus añitos ya. Tiene algo de 3 años. Pero ya no son 47, sino son 48 lenguas habladas en el Perú. ¿Ya? Aquí tenemos, a ver, el tema de ahora, ¿no? Realidad lingüística del Perú. Lenguas habladas en el Perú. Que tenemos a nuestro querido Perú, un país con una diversidad de lenguas inmensa. Somos un país con muchas lenguas y muchas culturas. La Amazonía presenta mayor complejidad lingüística. Aquí hay 44 lenguas amazónicas. 44. Y en la zona andina tenemos 4. El Aymara, el Cauqui, el Jacaru y el Quechua, ¿no es cierto? ¿Ya? En la zona andina tenemos el Quechua, el Aymara, el Cauqui y el Jacaru. 4 lenguas andinas. 4 lenguas, ¿no? 4 lenguas. Como dice la antropóloga, ¿no? Hay personas que hablan quechua, aymara e español. Habla quechua, aymara y español. Son prácticamente multilingües, ¿no? Tienen 3 lenguas. Quechua, aymara y español. Y todas las lenguas indígenas peruanas son oficiales. Todas. Pero vamos a ver un pequeño resumen, ¿ya? De todas las lenguas habladas en Perú. Ahí está. ¿Logran verlo? ¿Lo logran leer? ¿O es muy chico la letra? Es un pequeño resumen, ¿no? En el mapa no se ve todas las lenguas, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Entonces, mira, vamos a poner la manito vamos a ampliar un poquito y colocamos la manito, ¿no? La manito. Ahí está. Entonces, mira, según según este documento, Lenguas Originales de Perú, que se publicó en el 2018, ¿no? Publicado por el Ministerio de Educación, existe una diversidad de lenguas en el país. Tenemos 48 lenguas vigentes en el Perú, 48 lenguas vigentes, 48 lenguas que se hablan hoy en día en el Perú. Entonces, somos un país que tiene muchas lenguas y muchas culturas. 44 son amazónicas y 4 andinas. Las lenguas habladas en el Perú se dividen en 2 grandes grupos, lenguas amerindias y no amerindias. Las no amerindias, pues, es el español, ¿no? El que goza de buena salud, el que se da en la comunicación, en la educación, y cumple todas las funciones para las que fue creada una lengua. ¿Ya? Goza de buena salud. En el mundo son más de 483 millones de usuarios de la lengua española. La tienen como lengua materna. 483, ¿no? 483 millones de usuarios. En menor medida, en el Perú hay la lengua china, la japonesa, ¿no? El inglés y el portugués en menor medida. Y tenemos las lenguas amerindias, divididas en 2 grandes grupos, lenguas amazónicas y lenguas andinas. En la Amazonía existen 17 familias de lenguas, 17 familias. Con la familia quechua sería 18, con la familia aru sería 19 familias.
de lenguas presenta el Perú. Las lenguas amazónicas presentan 17 familias. Una familia, como el aragua, comprende una sola lengua, el manija. La familia aragua comprende el ayáninca, el caquinte, el chamicuro, el ñapari, el machillinga, el gamachillinga, el recígaro, ayénica, yanesha. 3, la familia bora. Solamente una lengua, el bora. La familia cahuapana, el chawi, o chayahuita, el chihuilo. La familia candosi, solamente una lengua, candosi chapra. La familia jarakbuk, el jarakbuk. En 7, la familia huitoto comprende 2 lenguas, el murui, muinani, o llamado también huitoto, y la lengua ocaína. La familia jíbaro comprende 3 lenguas, el achuar, el aguajún o aguaruna, el huampis, o también llamado huambisa. La familia pano, 9, comprende varias lenguas, el amahuaca, el cahuapana, el capanagua, cacataibo, isconagua, cachinagua, maxés o maxes, lengua yora, yaminagua, shipibo conibo y el charanagua. En 10, el chimaco, comprende una sola lengua, la urarina. En 11, comprende una sola lengua, tacana, una sola lengua, es ceja. En 12, familia ticuna, una sola lengua, el ticuna también se escribe con C, ¿no? Ticuna. Y en 13, familia tucano, comprende 2 lenguas, el maijuna y el secoya. En 14, el tupi guaraní, comprende el cucama, cucamilia, el omagua. 15, el záparo, comprende la lengua arabela, iquitu, el taushiro. 16, familia pebayagua, comprende el yagua. Y en 17, la familia munichi comprende una sola lengua, munichi. Las lenguas amazónicas presentan una mayor complejidad de lenguas, mayor diversidad de lenguas, que suman en total 44 lenguas, dispersadas en 17 familias, ¿no es cierto? Y en total presentan 170.000 usuarios, entre monolingües y bilingües. Habla una lengua yánica, el español. Habla una lengua amahuaca y el español. ¿Ya? Una lengua. 170.000, ¿eh? Para 17 familias es bastante poco. Mira la lengua munichi. Tiene 8 usuarios. ¿Te imaginas? Son adultos. Supongo que pasan los 20, ¿no? 30. Mira la lengua taushiro. La número 15, taushiro. Solamente 2 usuarios. Monolingüe y bilingüe. Mira la lengua shipibo conibo. 22.517 usuarios entre monolingües y bilingües. El amahuaca, 318 usuarios entre monolingües y bilingües. La lengua que tiene mayor cantidad de hablantes es la yáninga, 97.000. El iñapari, 4. En total, 170.000 usuarios entre monolingües y bilingües. Luego tienes las lenguas andinas, se dividen en 2 grandes grupos. La lengua quechua y la familia aru. Lenguas andinas, 2 grandes familias, ¿no? Familia quechua, familia aru. Y hay varias formas de hablar el quechua, miren. Quechua norteño, central, costeño central, sureño, quechua de la selva. Mira, el quechua central se habla en Chachapoyas, ¿no? El norteño en Chachapoyas, Ferreñaje, Lambayeque, Cajamarca. El quechua central se habla en Conchucos, Callejón de Guaylas, Alto Pativilca, Huánuco. La lengua quechua de Yauyos, Huanga. El costeño central, ¿no? El quechua de Pacaraos. El sureño, que se habla en el Cusco, Apurímac, Puno, Huanta, Ayacucho, Huancavelica, presenta 2.400.000 usuarios entre monolingües y bilingües, quechua español. Y el quechua sureño es el que tiene mayor cantidad de usuarios. El quechua de la selva, tienes ahí quechua del Napo, quechua de San Martín, quechua de Pastaza, quechua Santa Rocino, quechua del Tigre. En total, 3.800.000 usuarios entre monolingües y bilingües. Entre monolingües y bilingües.
3.800.000 usuarios entre monos. No sé si recuerdas que el Imperio Incaico abarcó mucho territorio de América del Sur. ¿Y qué cosa llevó en su conquista? El quechua. Por eso que hay quechua en Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina y Brasil. Ahora mira otra familia andina, el Aru. El Aru comprende tres lenguas: la lengua aymara, el cauqui y el jacaru. La lengua aymara en el Perú presenta 450.000 usuarios entre monolingües y bilingües. Originariamente estaban en Puno, Tacna y Moquegua, ¿no es cierto? Originariamente de Puno, Tacna y Moquegua se desplazaron pues a muchos departamentos del Perú, ¿no es cierto? ¿Ya? Y de ahí pasaron a otros países. Mira, en Bolivia hay 1.240.000 usuarios de la Aymara, entre monolingües y bilingües, ¿no es cierto? 1.240.000. Por eso que Evo Morales se parece a Ollanta Humala, Evo Morales se parece a Toledo, Evo Morales se parece a nosotros, pues, ¿no? ¿Ya? Ellos han conservado bastante la lengua aymara. Ahora mira, en Chile también hay hablantes aymaras, ¿no es cierto? Ahora mira el cauqui, que se habla en la provincia limeña de Yauyos. El cauqui es hablado por 132 usuarios. Yo me imagino que son mayores, ¿no? ¿Ya? Mayores. 132 entre monolingües y bilingües. Para mí el jacaru, que se habla en Yauyos también, ¿no? En Tupe, Catahuasi, presenta 448 usuarios entre monolingües y bilingües. Y todas estas lenguas originarias del Perú, ¿no? Las lenguas amerindias, siguen en contacto con la lengua española. Siguen en contacto. ¿Ya? ¿Y qué es una familia lingüística? Es un conjunto de lenguas que tienen un origen en común, ¿no? Una lengua más antigua dio origen a diferentes lenguas, una familia de lenguas. Por eso es que la familia Arawak comprende el Ashánica, el Caquinte. Ahora, si te das cuenta, en la costa no hay lenguas originarias, todas desaparecieron. Por ejemplo, en 1532 llegó Francisco Pizarro, siglo XVI, y trajo el español. En 1532, siglo XVI, llegó el español con Francisco Pizarro. A su llegada en la costa, ¿no? Sur y norte, existieron las lenguas olmos, mochica, culie o culi, sechura, tallán y quinán. Hoy ya no existen estas lenguas originales, ya no existen. Ahora miremos un poquito la evolución de la lengua castellana, ¿no es cierto? La evolución de la lengua castellana. Miren aquí. Ah, antes le voy a presentar un video de la evolución de la lengua castellana.
¿Qué les pareció el video? Interesante, ¿no? Pero breve, es lo bueno, que el video es breve. Hay videos un poquito más extensos, ¿no? Que pasan los 20, 50 minutos, es mucho, ¿ya? El video es vacancia, ¿no? Chévere, ¿no? Chévere me parece que viene de Venezuela, ¿no? La palabra chévere, ¿no? Chévere. ¿Ya? El video está bueno, primero porque está cortito y es una información breve pero precisa, ¿no? ¿Ya? Piola, bacán, ¿no? Ese es el dialecto social, pues. Todos tenemos dialectos sociales. Ahora mira, este es un pequeño resumen, ¿ya? Entonces, mira, este es un pequeño resumen, ¿no? De lo sucedido en la península ibérica hace 3.000, no, hace más de 2.000 años, ¿ya? La península ibérica de hace más de 2.000 años, ¿ya? Hace más de 2.000 años, en el siglo III antes de Cristo, ¿no? Exactamente en el siglo III antes de Cristo, este pueblo hispano sufre la invasión de los romanos. Los romanos invaden la península ibérica en el siglo III antes de Cristo. Imponen su lengua, ¿no es cierto? Bueno, primero la conquistan, la declaran provincia de Roma y luego imponen su lengua, ¿no? Su cultura, todo lo que pueden, sobre todo su lengua. Los romanos hablaban un latín. Ustedes saben que el latín se divide en dos grandes grupos. El latín clásico, hablado por la gente culta, ¿no? Donde se escribían los libros de ciencia, ¿no? El latín que hablaba el cura, pues en la iglesia, ¿no? El latín clásico. El latín llamado literario, urbanus, eruditus. Y el otro latín era hablado por el pueblo, por los soldados, artesanos, en los mercados, en la chacra, ¿no? Latín vulgar, llamado servo vulgaris, rusticus, plebeius, proletarios, cotidianos. ¿Ya? El latín se divide en dos grandes dialectos, ¿no? El clásico y el vulgar. Entonces los romanos ingresaron a la península ibérica con el latín vulgar. ¿Y qué encontraron en la península ibérica? Muchas lenguas con diferentes culturas, ¿no es cierto?
estaban la lengua vasca, el celta, el íbero, el griego, el tartesio, púnico, fenicio. Entonces, el latín vulgar entra en contacto con estas lenguas. Hay un bilingüismo. Hablo latín vulgar y hablo celta, hablo latín vulgar y hablo íbero. Hay un bilingüismo. Los romanos se quedan algo de 7 siglos, del siglo III antes de Cristo al siglo V después de Cristo, 7 siglos o un poquito más. ¿Ya? Entonces, durante 7 siglos se impone el latín y hay un latín popular, pues, que ya está modificándose después de 7 siglos. Está modificándose. Este pueblo hispano, que ya hablaba un latín popular, modificado, sufre la invasión de uno de los pueblos germánicos. Varios pueblos germánicos invadieron la península, ¿no? Pero los visigodos se quedaron en la península ibérica algo de 2 siglos y medio, 3 siglos. ¿No? La conquistan, quieren imponer la lengua, pero no logran desplazar a ese latín popular. Hay un bilingüismo. Yo hablo una lengua germánica y hablo el latín popular. Los dos, bilingües. Pero no logran imponer su lengua. Y se quedan como reyes visigodos en la península. Y en el siglo VIII, ¿no? Después de Cristo, 1711 después de Cristo, ¿no? Octavo después de Cristo, o 711, los árabes invaden la península ibérica, llevan la ciencia, ¿no? Pero los árabes es un pueblo muy culto, pues, no tratan de imponer su lengua a la fuerza, ¿no? No, tampoco su religión, lo dejan de manera libre, ¿no? Con su cultura, con su lengua y todo lo demás, pero bajo el dominio de los árabes, ¿no es cierto? Bajo el dominio de los árabes. ¿Ya? Entonces hay contacto de lenguas. El latín hace contacto con las lenguas prerrománicas o prelatinas, hace contacto con la lengua germánica, hace contacto con las lenguas árabes. Y producto de ese contacto de más de 2000 años, ¿no? Van a surgir las nuevas lenguas. El español actual, el francés, italiano, portugués, el gallego, el catalán, el sardo, el rumano, el provenzal, el reto-románico o llamado romanche, producto de más de 1500, 1600, 1800 años. ¿Ya? Contacto de lenguas. ¿Y cuándo fueron expulsados los árabes? En el año 1492. 1492. Miren cómo comienza a desarrollarse la lengua, ¿no? La lengua latina. ¿Qué sucede en 1492, no es cierto? Ya tú sabes, ¿no es cierto? La expulsión de los árabes. La expulsión de los árabes, ¿ya? De España. 1492. Otro hecho trascendental es el descubrimiento de América. ¿Y qué se llevó? El castellano, ¿no es cierto? Y otro hecho trascendental. Se publica la primera gramática del castellano, con su ortografía, con su gramática, todo, para que el que quiera escribir una obra literaria, una obra de ciencia, lo haga en castellano. ¿Ya? Se publica la primera gramática viva de la lengua castellana y lo hace Antonio de Nebrija. Todo hombre de ciencia que quería escribir una obra o una obra literaria lo hacía en la gramática castellana. Este libro viene a ser la norma, el uso normativo de la gramática castellana. Entonces, la lengua castellana no solamente crece por conquista, ¿no? América del Sur, sino por las obras literarias. ¿Ya? Ahora mira la evolución de los cambios. No, el griego no forma parte de la evolución del castellano. El vasco tampoco. El griego era una lengua prelatina. El vasco también. A ver, un PPT, miren el PPT. Este es un pequeño resumen del video, ¿no es cierto? Del video. Es algo bastante básico, ¿no? Bastante básico. Ya tienen que memorizar cuáles eran las lenguas prerrománicas o prelatinas.
las que estaban antes de la llegada de los romanos. Prelatinas, el vasco, el celta, el íbero, el griego, el tartesio, el fenicio. Producto de este contacto de lenguas surgen las nuevas lenguas, ¿no? Español, francés, portugués, catalán, rumano, provenzal, reto-románico, romanche, italiano, gallego y sardo. Y nos faltó decir algo más. Todas las lenguas desaparecen, menos el vasco. El vasco todavía se habla en Francia, todavía se habla en España. Goza de buena salud. Tiene algo de 1 millón de usuarios. Tiene algo de 1 millón de usuarios en España y en Francia. ¿Ya? La que sobrevive hasta nuestros días es el vasco, pero es pre-latino. A las nuevas lenguas se le conoce como romances o neolatinas. Entonces miren los cambios, ¿no? Cambios fonéticos. Esto era el latín clásico. Terra. Pasaron 1500 años, 2000 años y llegó a tierra. Terra, la raíz, terra. Todavía existe en terrestre la raíz, terrestre, terrícola, terreno. Pero la E tónica pasó a un diptongo, tierra, donde había, ¿no? En una palabra, donde había una E, una O tónica, mayor fuerza de voz, se diptongaba. Así tienes porta, sílaba tónica pasó a puerta. Sílaba tónica, bon, pasó a diptongo, bueno. ¿Ya? De la U pasó a O también, ¿no? Cambios. A ver, de forte, fuerte, nove, y todavía siguen 900, ¿no? La raíz. Pero nove pasó a 9, centu pasó a 100. Otro cambio fonético, pero estos cambios pues suceden en muchas palabras, ¿eh? En cientos, en miles de palabras. No solamente es estos pequeños ejemplos. Desaparece la F. La F de filio, F pasó a hijo. Esta H tenía sonido hace cientos de años. Ahora ya no tiene sonido. Filio, hijo. Ahora la H ya no tiene sonido. Es una letra muda, ¿no? De fabulare pasó a hablar. La H tenía sonido. ¿Ya? Nadie va a dibujar una letra que no va a representar a ningún sonido. Si se representó una letra es porque había un sonido, pero ahora ya no lo hay, ya no hay. De fabulare pasó a hablar, pero fábula todavía existe en nuestro diccionario y es la raíz del latín, ¿no? Del latín clásico. Factum. F pasó a H. Factum. Y acá gobierno de facto, ¿no? Gobierno de hecho, a la fuerza. Ahora, otro cambio fonético. Simplificación consonántica. De cate, este CT, pero se pronuncia como cate. En che. Cate pasa a che. Nocte pasó a noche. Cate, H. Pero todavía sigue en nocte. Nocturno, todavía tenemos esa raíz. ¿Ya? Todavía tenemos la raíz de nocte, nocturno, noctámbulo. Pero nocte, cate pasó a che. Pectu. Todavía tenemos pectoral, ¿no? Pero pasó a pectu, pasó a pecho. CT o cate pasó a che. Lacten, productos lácteos. Lacten, lácteo, lacte, pasó lac, a leche, che. Paso de la secuencia, KL, PL, FL. Iniciales, KL, PL, FL, iniciales a L. De clave, CL pasó a llave. Y existe en nuestro diccionario clave y llave, ¿no? Clave y llave. Pero llave viene de clave. Y existen significados un poquito diferenciados, ¿no? Flagma, doble M. Se simplificó la doble M en M, pero vayamos a FL. FL pasó a llama. Pluvia, PL pasó a lluvia, pero todavía existe pluvia, pluviómetro. Ahora, de los sonidos, de los cambios de los sonidos pasa a la sintaxis. Cambio morfológico. Pero estos cambios no es de aquí a 100 años. Producto del contacto de lenguas y producto de miles de años, cerca de
1500 a 2000 años, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí tienes Alexander, tú ves ahí, Alexander tiene un sufijo que es distinto, ¿no? Tú tienes ahí un sufijo que es distinto. Mira, Alexander, ¿ves ahí Alexander? Y ves aquí Alexandru, y ves aquí Vikinae, nombre, y acá Vikina, nombre, y ves aquí la palabra pan que todavía utilizamos, ¿ves el sufijo? Ya, los nombres, jóvenes, los nombres tenían sufijos, los nombres como Alexandro, ¿no? Como pan, pan, Vikina, tenían sufijos que indicaban su función. Si tenía era, ¿qué cosa era? Era el sujeto de la oración, el sujeto. Si tenía era el sujeto, ¿ya? Era el sujeto de la oración. Si tenía no era el sujeto, era el objeto directo. ¿Ya? Si tenía era el objeto directo. Si tenía ae, era el objeto indirecto. Si tenía a, era el sujeto. Mira, entonces, cambios morfológicos. Esto es morfología, que son sufijos que se adhieren a los nombres para indicar función. Si tenía sujeto. Si tenía objeto directo. Si tenía ae, era objeto indirecto. Ae, objeto indirecto, y a, sujeto. Objeto indirecto. Entonces, esas marcas desaparecen. En el español actual, Alejandro no tiene ese sufijo que indique sujeto. Y yo sé que es sujeto, ¿por qué? ¿Por qué sé que es sujeto? Porque es el que trae el pan, pues. ¿Quién trae el pan? Es el Alejandro. Pero no tiene un sufijo que me indique función. Vecina. Claro, más o menos aglutinante, ¿no? Porque no se adherían muchos sufijos, solamente uno nada más. En cambio, en el quechua es aglutinante porque tras la raíz se adhieren 1, 2, 3, 4, 5, 6, muchos sufijos. A eso se le llama aglutinante. ¿Ya? Este simplemente era no tan aglutinante, ¿no? Tómalo por ese lado, ¿no? Se adhería un sufijo para indicar función. Entonces, el sujeto en la actualidad no tiene marca y el objeto indirecto no tiene marca. Entonces, los sufijos de caso, de función, desaparecen. En Alejandro desapareció, pero en otros casos dan paso al uso de preposiciones. Vikina desaparece, pero se forma una preposición. Da paso al uso de preposiciones. ¿Ya? Da paso al uso de preposiciones. Por ejemplo, acá, vecina vio Alejandro. Alejandro, desaparece, sufijo de caso, y da paso al uso de preposiciones. ¿Ya? Al uso de preposiciones. Entonces, el cambio morfosintáctico es lo siguiente. Cambio del uso de los sufijos de caso al uso de preposiciones. O bien desaparecen los sufijos, o bien se transforman en preposiciones. Entonces, toda lengua, jóvenes, cambia. Toda lengua viva cambia. ¿Por qué? Porque se habla. ¿Ya? Puede ser un cambio natural o puede ser un cambio por contacto de lenguas, ¿no? ¿Ya? Esos son los cambios. Ahora miremos los préstamos. Toda lengua, por más que se haya, ¿no?, extinguido, por más que haya desaparecido, deja huellas. Y una de esas huellas es en el léxico. Es en el léxico. Ahí logran ver un poquito. El video nos habló de algunos préstamos, ¿no? ¿Ya? Algunos préstamos que han dejado huella, ¿no es cierto? Sí se ve, ¿no es cierto? ¿Ya? O si no, lo ampliamos un poquito, ¿no?
Mira, el vasco, una lengua prerrománica que todavía se habla en España y en Francia, ¿no? Nos ha dejado estas palabras, que las tenemos en el diccionario de lengua española. He puesto unos cuantos nada más. ¿Ya? Tienes ahí la palabra izquierda, pizarra. Mira, en la actualidad todavía seguimos usando pizarra, mira. Alud, cencerro, aquelarre, chaparro, chistera. Ahora mira, el griego. ¿Ya? Si no se ve un poquito, amplíalo en tu pantallita. Hay una flechita que va de izquierda a derecha y te va a ayudar. Los griegos, ¿qué nos han dejado? La palabra ángel, iglesia, ciclón, obispo, metáfora, mira, limosna. ¿Ya? Son palabras que las tenemos hoy en día en nuestro diccionario y que la usamos. ¿Quién no usa la palabra ángel, no? Bodega, eucalipto, iglesia, limosna, metáfora, paquidermo, ciclón, obispo. De los celtas, que desaparecieron, ¿no? De los celtas nos ha dejado la chela, ¿no? Cerveza, camisa, colmena, gancho, lengua, y la lengua germánica, ¿no? De la lengua germánica, pues, deriva el inglés actual, es de la lengua germánica. El alemán actual viene de la lengua germánica. De la lengua germánica surge el alemán actual, el inglés actual. Producto del contacto de lenguas, tenemos como préstamos, digamos, ¿no? Como sustrato, que está en el diccionario, albergue, no debe ser confundido. Profe, todas las palabras que comienzan en A son árabes. No, albergue es germánico, agasajar, arpa. Profe, yo he visto que hay mucha gente de la sierra que canta guaynos con arpa. Arpa debe ser quechua. No, arpa viene de la lengua germánica. Aspa, ataviar, bandera, banco, blanco, casta, espía, falda, guerra, ganar, guardar, guarda, el ángel de la guarda, el que nos cuida, jabón, orgullo, rico, robar, ropa, rueca, sala, sopa, tregua, tapa, Adolfo, Alberto, Alfonso, Álvaro, Álvarez, Elvira, Fernando, Fernández, González, Gutiérrez, Gertrudis, Núñez, Pérez, Rodrigo, Sánchez y Yelmo, ¿no? Era el que cubre el rostro, ¿no? Casi todo, la cabeza, ¿no? En la batalla se utilizaba el yelmo, ¿no? Ahora mira, los arabismos. El video dice que tenemos más de 4.000 arabismos, ¿no? Pero en el examen te van a preguntar, pues, palabras conocidas, como asémila, ¿no? Aceite, aceituna, acequia, adalid, adarga, adobe, aduana, jonjolí, alarife, albañil, albahaca, albacea, alberca. Tienes la alcachofa, alcabala, alcaide, alcalde, alcantarilla, alcázar. Tienes aldea, alcohol, ahora que está escaso el alcohol. Tienes alfilera, alforja, alfombra, algarabía, ¿no es cierto? Tienes álgebra, ¿no? Los árabes llegaron con la ciencia, pues, con los números. El cero, por ejemplo, ¿no? El cero es del árabe. El 1, 2, 3, esos símbolos, 1, 2, 3, 4, reemplazaron al sistema numérico, ¿no? De los romanos, que era con... ¿Te acuerdas cómo escribían? Todavía creo que está en una iglesia, en algunas iglesias, ¿no? En los relojes antiguos, está así, ¿no es cierto? Y así. Y los árabes borraron ese sistema numérico de los romanos y colocaron 0, 1, 2, fue desplazado, ¿no? Los números romanos fueron desplazados, los árabes impusieron su sistema numérico. Bueno, ahí tienes almanaque, alquiler, arroba, ataúd, atalaya, azotea, azote, azucena, barrio, batea, bellota, califa, cifra, 0. Tienes una palabrita que se ha metido en la gramática, una preposición, mira. Después de 7 siglos, 8 siglos, ¿no? En el que los árabes estuvieron en la península ibérica, mira
lo que ha pasado. Una preposición de la lengua árabe la tenemos en nuestra gramática. No es solamente una palabra prestadita, ¿no? Préstame la palabra ataúd, no tengo. O aldea, tampoco tengo, ¿no? Ha dejado en nuestra gramática hasta una preposición y también ha dejado este adverbio, ¿no? Ojalá, quiera Dios. Y tenemos otras palabras, como jeque, jinete, jirafa, jabalí, jarabe, hazaña, gabán, fanega, rehén, rema, sandía, saga, zaguán, zorzal. Ahora miremos otra. A ver, miremos aquí. Los americanismos, ¿no? Son palabras oriundas, pues, originarias de América del Sur, de América Central. Palabras de lenguas de la América Central y de la América del Sur. Americanismo, el arahuaco, ¿no? El arahuaco tiene una lengua, el taíno. El arahuaco comprende varias lenguas. Del taíno tenemos ají, mira. Tenemos ají, tenemos barbacoa, tenemos canoa, cacique, caimán, enagua, guayaba, guacamayo. Otra palabrita que tenemos del taíno es tuna, yuca, papaya, maní, macana, maíz, iguana, huracán, hamac. Felizmente en el Perú no hay huracanes, ¿no es cierto? Pero viene de la lengua taína. Del náhuatl tenemos el aguacate, el cacahuate, el cacao, el camote, el chicle, el chocolate, el coyote, hule, jícara, mapache, nopal, acelote, ocelote, ¿no? Petaca, petate, tamal. Y el tamal viene en nahual. Y la tiza del nahual, mira. Si la lengua huasca nos dejó pizarra, el nahual utiliza la palabra tiza, mira. Complementa, ¿no es cierto? ¿Ya? Tiza. Tenemos tomate, zapote, sopilote. De la lengua maya tenemos cigarro. Tenemos chancaca, mira. Del guaraní, ¿no? Del guaraní, porque se habla en Paraguay. Tenemos jaguar, tapir, mandioca, tapioca, ñandú. De la aymara, mira. Mira una palabrita que le hemos prestado al mundo. No se sabe todavía a ciencia cierta si coca es del aymara o coca es del quechua. En la bebida Coca-Cola está esta palabrita, coca. Ahora mira, ¿qué le hemos prestado al mundo? La alpaca, cañigua, la cocona, lampa, el equeco, ¿no? El cuculí. Ahora, el quechua, ¿qué le hemos prestado al mundo? Aparte de la coca, le hemos prestado, ¿qué más? A ver, el cóndor, pues, cóndor. ¿Qué más? El cuy. ¿Sabes que el cuy está en África? ¿De turismo? No, no está de turismo. Ya se la llevaron a África para aplacar ¿no? El hambre en África. Bueno, el cuy come poco nomás, come pasito, pasito, y crece rapidito y se reproduce rapidito. ¿Ya? El cuy es bienvenido en África, pero es una palabra quechua. Y en la palabra carapulcra, ¿no? Bueno, no, carpa. Cada vez que vas a la playa, te alquilas una carpa. Es de procedencia quechua. ¿Ya? Otra palabra, el caucho, el cóndor, el curaca, el chaco, el chacra. Otra palabra conocida, el choclo, chirimoya, chala, chasqui. Otra palabra conocida, a ver, el combo, ¿no es cierto? El guanaco, el guano, el guano, la guaraca, el guarapo. Otro conocido, el huayco, huacatay, guairuro, humita. ¿Quién puso el tamal? El náhuatl, ¿no? En la lengua náhuatl es el tamal. Y nosotros pusimos la humita, ¿no? La humita. ¿Ya? Ahí tienes la palabra la huaca, el huaco. Otro, lucma, llama, machica, mote. Otra palabra conocida, por ejemplo, pampa, ¿no?
la papa. Papa es una palabra quechua. Palta, pacay. Aparte de la pachamanca, la panca, el pisco. Era piscu, piscu, pisco. Pero como el español no podía pronunciar piscu, decía pisco. El pisco es un pajarito, pues chiquitito, bonito. Pisco. Y también da nombre a la ciudad, ¿no? Y también a licor, ¿no? Tenemos la pirca, pared de piedra, ¿no? Puna, puma, el puma, mira, un felino. Tenemos el pucho, lo que sobra del cigarrillo, el pucho, la quena, hincha, la quinoa, kiwicha, soroche, tabí, la tinga, uta, vicuña, vizcacha, yacón, yapa, la yapa, ¿no? Que solemos pedir a la señora que viene de Moliente, ¿no? El yarabí, yuyo, zapallo, ¿ya? Vamos a subirlo un poquito, ahí, ¿ya? Ustedes tienen para ampliar para que lo vean completo, a ver, ahí está. Si lo quieren ampliar en su pantalla, tienen abajito, ¿no? A la mano derecha, un signo más, lo amplías, pero también tienes otro, las flechitas que van de izquierda a derecha, y tienes las flechitas que van hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Ahí, ¿lo vieron? Ahí está. Entonces miremos un pequeño repaso, a ver, miremos un pequeño repaso, ¿ya? De manera general, a ver. Ahí está, ¿no? El tema es de esta semana, la realidad lingüística del Perú, diversidad lingüística en el Perú. Entonces, en el territorio peruano hay muchas lenguas y muchas culturas. En la Amazonía presenta la mayor complejidad. ¿Te acuerdas cuántas familias había? 17. ¿Cuántas lenguas comprendía las 17 familias? 44. ¿Cuántos hablantes? Aproximadamente 170.000, entre monolingües y bilingües. Y hay personas en el Perú que hablan dos o más lenguas. Quechua, aymara, español. Puede hablar una lengua aguaruna y una lengua ashánica y español. ¿Ya? Y todas las lenguas indígenas peruanas son oficiales, según la ley, según la Constitución del 94. ¿Ya? Según la Constitución del 94. Miren, ¿ya? Aquí está un poquito el esquema, ¿no? Lenguas habladas en Perú, dos grandes grupos, lenguas amerindias, no amerindias. ¿Y te acuerdas que estaba acá? El español, ¿no es cierto? La lengua que nos domina, la lengua que se da en la comunicación, en la educación, en todo. Lenguas amerindias. El español. Y en menor medida teníamos el chino, el japonés, el inglés. Y las lenguas amerindias se dividen en dos grandes grupos. ¿Te acuerdas? Andinas se dividía en dos grandes grupos. Familia quechua, familia aru. ¿Te acuerdas? El aru. El aru comprendía el aymara, el cauqui y el jataru. La familia aru comprendía tres lenguas. Y las amazónicas, ¿no es cierto? 17 familias, 44 lenguas, 170.000 usuarios, entre monolingües y bilingües. El quechua, algo de 3.800.000 usuarios. 3.800.000 usuarios entre monolingües y bilingües. Ya, ahora pasemos a otro PPT. Entonces aquí están las lenguas amerindias. Aquí es un pequeño dato. Día de las lenguas originarias del Perú. Es mejor utilizar lenguas originarias, ¿no? Lenguas originarias. El 27 de mayo. Estas lenguas originarias están presentes desde antes de la llegada de los españoles y en la actualidad siguen en contacto con la lengua española, ¿cierto? Es inevitable el contacto. Sigamos. El otro, mira, lenguas andinas. ¿Te acuerdas que el quechua
La familia quechua comprendía el quechua norteño, central, costeño central, el sureño y el amazónico. El sureño presentaba mayor cantidad de usuarios, 2.400.000. 2.400.000 entre monolingües y bilingües. Se habla en Ayacucho, Cusco, Puno, Huancavelica, Huanca, ¿no? Quechua sureño. Y en total, 3.800.000 usuarios entre monolingües y bilingües. Mira la diferencia, ¿sabes? Mira, en Cusco dice Noja, Noja, Noja. En quechua de Ayacucho, Ñoja, Ñoja. En el quechua de San Martín, ¿no? Ñoca, Ñoca. Y en el quechua de Ancash, Noja, Ñoja. Sigamos con el PPT. A ver, entonces el quechua presenta mayor distribución geográfica, ¿no es cierto? Se habla, ¿en dónde te acuerdas? En Bolivia, Colombia, Chile, Argentina, Ecuador y un poquito en Brasil. Pero originariamente no se habló en Tumbes, no había nativo hablantes en Tumbes, no había ni en Piura, ni en La Libertad, ni en Tacna. Originariamente no había en Tumbes, no había en quechua, ¿no? Piura, La Libertad y Tacna. Y desde el punto de vista histórico, pues, ¿no? Y por su número de hablantes, es la lengua amerindia más importante, 3.800.000 usuarios. 3.800.000 usuarios. Y se ha expandido, ¿no? Durante el Imperio Incaico llegó a muchos países. Y se habla también en Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina, Chile y Bolivia, ¿no? Y aquí está la familia Aru. ¿Se acuerdan? La familia Aru comprende el Aymara, también comprende el Cauqui y el Jacaru, pero vamos a ver el Aymara. El Aymara se habló en Puno, Moquegua y Tacna, originariamente de aquí. Salieron para Chile, ¿no es cierto? Y también está en Bolivia, ¿no? Originariamente Puno, Moquegua y Tacna. Hoy también se habla en Bolivia y en Chile, ¿no? ¿Ya? La familia Aru comprende el Aymara y comprende al Cauqui y el Jacaru, no te olvides. Ahora miremos, seguimos con la familia Aru, ¿no? La lengua Cauqui y Jacaru se habla en Yauyos, aquí nomás cerca, pasando Chosica, y en diferentes distritos, ¿no? De Yauyos, Cauqui y Jacaru, parte de la familia Aru. Este es un proceso de revitalización, ¿no es cierto? Hay educación bilingüe en estas zonas. El profesor habla Aru y habla español. Y el profesor le enseña en Aru a los chicos que van al colegio, de primaria sobre todo, ¿no? Primaria. Sigamos a ver. Y aquí están, ¿no? Las familias, lo que ya vimos ya. Familias y lenguas. Familia Arawak comprende el Curina, la Yánica. Sigamos con las familias. Ahí tienes lenguas amazónicas, ¿no? Seguimos con las familias. Pano comprende Amahuaca, Cahuapana, Cachivo, Cacataibo. El Pebayagua, el Yagua, el Záparo, Arabel, el Taushiro. Digamos, a ver. Las lenguas no amerindias, extranjeras o foráneas, ¿no? Eso fue pues en 1532, ¿te acuerdas? 1532, siglo XVI, llegaron los españoles a Perú. ¿Ya? Siglo XVI, 1532. Y el español, ¿no? Por literatura, por la ciencia y por motivos políticos, es la que se impone en el Perú. Y otras lenguas no amerindias son el alemán, inglés, el chino y el japonés, ¿no? Y aquí está, ¿no? Las lenguas prerrománicas, vasco, celta, tartesio, griego, íbero, único fenicio, lenguas prerrománicas.
y las lenguas romances, que se derivaron del latín vulgar. Producto de contacto surge el español, provenzal, romanche, rumano, gallego, portugués, italiano, sardo, francés y catalán. Ahora miremos la número 14, y acá están los préstamos, ¿no? Arabismos, germanismos, americanismos. Y esa es una presentación general, ¿no? Ya, mira cómo te van a preguntar en el examen, a ver. Mira cómo te van a preguntar en el examen. Mira la pregunta número 1, a ver. Vamos a ampliarlo un poquito. Vamos a ampliarlo un poquito. Miremos la número 2. A ver, miremos una pequeña encuesta, a ver. Sigue la encuesta anterior. Vamos a poner una pequeña encuesta, a ver. ¿Cuál será la respuesta? A ver, te invito a la pizarra, a ver. Pre-románicas, o romances, mejor dicho romances, disculpen, romances. Muy bien, es la A, excelente. ¿Ya? Ya tienes un punto, muy bien, excelente. Ah, estás empilado, como se dice. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Se ha congelado la máquina. Entonces es la A, ¿no es cierto? En la A tienes dos, pues. En la A tienes dos. ¿Ya? La lengua sarda y la francesa derivan del latín vulgar, lenguas románicas. Y no es la íbera, no es, ¿no? Esta es románica. En A tienes dos. En C tienes uno nada más. Uno, porque íbera y griega no son íbera prerrománica. Prerrománica, el griego. Y en B, neolatino, la nueva lengua es italiana, pero el celta no. Prerrománica. Y el árabe tampoco. Y en D tienes catalana, porque la inglesa no es neolatina, no es la nueva lengua, y vasco tampoco. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Ahora miremos la 6, complejidad de lengua, ¿no es cierto? Hay, hay territorios donde se habla una lengua, pero hay gente que todavía trabaja, ¿no? Como cazadores, ¿no? Cazadores de alimentos, ¿no es cierto? Cazadores de animalitos para sobrevivir. Cazadores. Son pre-agrícolas, todavía no han trabajado la chacra, ¿no? Y también hay zonas preurbanas. Y ahí la respuesta, pues, es la... ¿Cuál es la respuesta? Ahí la respuesta es la B, ¿ya? Bien. Casi todos han muy bien la B, ¿no es cierto? La B. Todas las lenguas del mundo presentan dialectos regionales y sociales. Todas, sin excepción. ¿Ya? Es la B. La B. Ahora pasemos a la siguiente pregunta. Mira, préstamo lingüístico. A ver, vayamos a una encuesta. A ver. Aquí, aquí. Aquí sí no es difícil, ¿no es cierto? Te van a preguntar por palabras, préstamos conocidos del latín, ¿no? Una lengua americanista, ¿no? Una lengua germánica. Esto es como cultura general, ¿no? Todas las lenguas se prestan palabras. Ahí la respuesta, pues, es la C, ¿no es cierto? Muy bien. Chasqui, ¿no? ¿Cómo va a ser latino chasqui? Chasqui
es el mensajero, ¿no es cierto? En el Imperio Inca Kuchaski es el quechua, es el mensajero que llevaba las cartas, ¿no? A la carrera lo llevaba. Es la C. Ahora miremos el último, a ver. El habla culta. El habla culta, ¿no es cierto? El habla culta. ¿Sabes que hay habla culta en cada país? ¿Sabes que en España dicen ingresó en la universidad? Ingresó en la universidad, ingresó en las fuerzas aéreas, en las fuerzas armadas, ingresó en cambio, en Perú y en América del Sur decimos ingresó a. Y las dos formas, ingresó a, representan a la norma culta de España y de América del Sur. Ahí la respuesta, pues, es la B, ¿no es cierto? La pluralidad de hablas cultas en español es una realidad. ¿Existe solamente una habla culta en Hispanoamérica? No. O sea, la habla culta de Argentina es igual que la habla culta ¿no? de Chile. No es que uno sea mejor o peor, ¿no? La respuesta es la B. ¿Ya? Ya les he dado una práctica de repaso, ¿no es cierto? Lo hacen y yo les doy la clave la próxima clase. ¿Ya? Ahora hay que hacer una encuesta obligada al docente. Tienen tarea. La próxima semana le voy a hacer un pequeño repaso, ¿ya? Un pequeño repaso. Cada clase se va a ir mejorando. En cada clase se va a ir mejorando, joven. ¿Ya? Le voy a hacer un repaso de unas 10 preguntas, ¿ya? Para prepararlos para el examen. Recuerda que estamos en competencia. Gracias por tu paciencia. Y recuerda, si te quedas en casa, proteges a tu familia. Proteges a tu familia. Ah, me faltó colocar los... Ahí te voy a colocar en las notas compartidas las URLs, ¿ya? Y te voy a colocar también otro video donde están los préstamos de los árabes. ¿Ya? Los préstamos de los árabes. Ahí tienes los videos. Lo miras, ¿ah? Porque son poco tiempo, 5 minutos, 5 minutos. Bien, jóvenes. Nos vemos. Gracias por tu paciencia de nuevo.